La constante de estructura fina. En 1929, Wolfgang Pauli estaba bebiendo en un bar de Hamburgo con un grupo de físicos cuando empezó a escribir en servilletas. El número que escribía una y otra vez no tenía unidades. No medía metros ni segundos ni kilogramos. Era simplemente una fracción que aparecía en la física del electrón y que ninguna teoría podía explicar. Aproximadamente 1/137. Pauli era uno de los físicos más rigurosos del siglo XX, el hombre que inventó el principio de exclusión que lleva su nombre, y sin embargo ese número lo obsesionó hasta el final de su vida. Cuando murió en 1958, estaba en el hospital. El número de su habitación era el 137. El número se llama la constante de estructura fina. Su símbolo es la letra griega alfa. Y el valor que la naturaleza le asigna, aproximadamente 1/137, con más decimales que cualquier medición experimental puede agotar, es uno de los números más estudiados y menos comprendidos de toda la física. Lo que alfa gobierna es la intensidad con la que la luz interactúa con la materia. Más precisamente, controla la probabilidad de que un fotón sea emitido o absorbido por un electrón cargado. Es el número que determina qué tan fuertemente se acoplan la electricidad y el magnetismo con los electrones. Sin alfa, no hay química. Sin alfa, los átomos no forman moléculas. Sin alfa en ese valor específico, las estrellas no producen carbono, y sin carbono, no existe ninguna forma de vida conocida en el universo. Richard Feynman, que en 1965 recibió el Premio Nobel de Física por haber creado la teoría que permite calcular alfa con mayor precisión que ninguna medición anterior, llamó a este número, uno de los mayores misterios malditos de la física. Escribió, es uno de esos números que aparece en la naturaleza y que se resiste a toda explicación. Desde hace más de 50 años, somos incapaces de derivarlo a partir de primeros principios. Sabemos con precisión cuánto vale. No sabemos en absoluto por qué vale eso. El astrónomo John Barrow, en su análisis de las constantes fundamentales, calculó lo siguiente: si alfa fuera un 4% más grande de lo que es, las estrellas no podrían mantener las reacciones nucleares que producen carbono. Si fuera un 4% más pequeño, el carbono que se produce en las estrellas no podría sobrevivir para llegar a las moléculas orgánicas. El margen es así de estrecho. La diferencia entre un universo con vida y un universo sin vida es aproximadamente el 8% del valor de un número adimensional que ningún físico puede derivar. Esto te hace ciertas preguntas. Una de ellas, que los físicos hacen pero no pueden responder, es esta: ¿podría alfa tener otro valor? ¿Es el valor que tiene porque es el único valor que permite universos donde alguien pueda medirlo, o porque hay una razón profunda, aún desconocida, que lo fija? Esas dos posibilidades implican universos completamente distintos sobre la naturaleza de la física. Después de un siglo de estudio, la respuesta sigue siendo ninguna de las dos. Seguimos sin saber por qué la luz interactúa con la materia con exactamente esta fuerza, ni si algo podría haberlo cambiado. Alfa no es el único número que une todo. Hay uno que conecta los 5 números más fundamentales del universo en una ecuación de 5 caracteres, y cuando lo viste por primera vez en el colegio, probablemente no te dijeron lo que realmente hace. La identidad de Euler. En 1865, Benjamin Peirce, uno de los matemáticos más respetados de Estados Unidos, terminó de demostrar algo frente a sus estudiantes en Harvard. Puso la tiza en la pizarra. Miró la ecuación. Y dijo, es absolutamente paradójico. No podemos entenderla. No sabemos qué significa. Pero la hemos demostrado, y por lo tanto sabemos que es verdad. La ecuación es la identidad de Euler, E a la I por pi más 1 es igual a 0. En símbolos, E acento circunflejo, I, más 1, igual a 0. Si eso no te parece extraño, considera lo que contiene. El número E, aproximadamente 2.718, es la base del crecimiento natural. Aparece en el interés compuesto, en la desintegración radiactiva, en el número de accidentes por unidad de tiempo en cualquier sistema. Es el número que describe cómo crecen y se reducen las cosas continuas. La letra I es la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de -1, un número que técnicamente no existe en la recta real pero que resulta esencial para describir las ondas, los circuitos eléctricos y la mecánica cuántica. Pi,
3.14159. Es la relación entre la circunferencia y el diámetro de cualquier círculo en el universo. El número 1. El número 0. Estos de 5 números provienen de ramas completamente distintas de las matemáticas. E viene del cálculo. I viene del álgebra abstracta. Pi viene de la geometría. 1 y 0 son los fundamentos de la aritmética. No hay ninguna razón obvia por la que deberían relacionarse. Y sin embargo, la identidad de Euler dice que si elevas a la potencia de i por pi, obtienes exactamente -1. Lo que significa que sumándole 1, obtienes exactamente 0. El matemático Keith Davland describió esto diciendo que la ecuación une los 5 números más importantes de las matemáticas en una sola relación con 3 operaciones básicas, suma, multiplicación y exponenciación, cada una apareciendo exactamente una vez. No hay ninguna teoría profunda que explique por qué esto ocurre. Simplemente ocurre. Es demostrable. Y al mismo tiempo es, como dijo Peirce hace 160 años, incomprensible. La encuesta más grande de matemáticos sobre cuál es la ecuación más hermosa de toda la historia las matemáticas, publicada por el Mathematical Intelligencer, la eligió por amplio margen. Y el criterio para hermosa en matemáticas no es estético. Es que conecta cosas que no deberían estar conectadas, de una manera que no tiene justificación aparente más profunda. Hay una diferencia, en matemáticas, entre demostrar algo y comprenderlo. La identidad de Euler es el caso más claro de una verdad que satisface el primero y que resiste el segundo completamente. Eso dice algo sobre la relación entre la mente humana y la estructura de la realidad matemática, algo que aún no está claro qué dice exactamente. Hay verdades que la mente puede demostrar pero nunca visualizar. La siguiente va más lejos, es sobre la escala en que el espacio mismo deja de ser espacio. La longitud de Planck. En los archivos del Instituto Max Planck en Berlín hay una carta de 1899 en la que Max Planck describe a su colega George Elias Müller el número que acaba de calcular. Escribió Planck, una medida que no tiene nada que ver con las propiedades de ninguna sustancia particular. Es una constante de la naturaleza, derivada de combinaciones de las constantes fundamentales, la velocidad de la luz, la gravedad y la constante que lleva el nombre de Planck. Y es tan pequeña que, escribió, trasciende cualquier medida que alguna vez podamos hacer. La longitud de Planck es aproximadamente 1.6 por 10 elevado a menos 35 metros. Para tener una idea de qué tan pequeño es eso, el protón tiene un diámetro de alrededor de 10 elevado a menos 15 metros. Eso ya es 100 millones de veces más pequeño que el átomo. La longitud de Planck es 10 a la 20 veces más pequeña que el protón. Es 20 órdenes de magnitud más pequeña que la escala de lo más pequeño que podemos medir directamente. Lo que hace a este número peculiar no es solo su tamaño. Es lo que los físicos teóricos sospechan que representa. La teoría cuántica de la gravedad, que aún no existe en forma completa pero cuyos contornos múltiples frameworks han explorado, sugiere que a la escala de la longitud de Planck, el espacio-tiempo deja de ser continuo. El concepto de posición entre dos puntos separados por menos que la longitud de Planck puede carecer de significado físico. No solo de sentido práctico, de significado. Como si el espacio fuera pixelado y la longitud de Planck fuera el tamaño de un píxel. John Wheeler, el físico que acuñó el término agujero negro, propuso en 1989 lo que llamó el principio del Elfronbed, la idea de que la realidad física es, en su nivel más fundamental, información. Que el universo es en algún sentido análogo a un proceso computacional. No en un sentido metafórico sino en un sentido técnico, que hay una resolución mínima debajo de la cual las preguntas sobre el espacio dejan de tener respuesta, igual que las preguntas sobre la posición de un píxel en una pantalla no tienen sentido a escala subpíxel. Esta idea no es ciencia ficción. Varios papers en revistas revisadas por pares, incluyendo trabajos de físicos en el Perimeter Institute y el Instituto Santa Fe, han modelado universos con longitud mínima y verificado que las predicciones de la mecánica cuántica estándar emergen naturalmente de esos modelos. La hipótesis del universo como simulación, en su versión seria y no sensacionalista, no dice que alguien nos programó. Dice que la estructura del universo tiene propiedades que son más coherentes con un sistema de información que con un sistema de objetos continuos. Busca Planckland Simulation Universe, lo que encuentras no es ciencia ficción.
Son papers de física revisados por pares que toman en serio la pregunta. Si el espacio tiene escala mínima, ¿existe también una escala máxima de lo absurdo? El siguiente número es tan grande que el universo observable completo no puede contener ni siquiera una fracción de sus dígitos. El número de Graham. En 1971, el matemático Ronald Graham publicó una demostración sobre coloración de hipercubos en teoría de Ramsey. La demostración era válida. Los revisores la aceptaron. Y usaba un número tan grande que no existe ninguna forma de representarlo en el universo observable. No porque seamos malos representándolo, sino porque el universo físico no contiene suficiente espacio, materia o energía para escribir los dígitos que lo componen. Para entender cuán grande es el número de Graham, tienes que olvidar las nociones normales de grande. El número de átomos en el universo observable es aproximadamente 10 elevado a 80, un 1 seguido de 80 ceros. Ese número, para los propósitos de esta comparación, es tan pequeño que es irrelevante. La torre de potencias más grande que puedes construir con todos los átomos del universo no se acerca a los precursores que definen los primeros pasos de la construcción del número de Graham. Graham usó una notación especial, inventada por Donald Knuth en 1976, para números que no pueden expresarse con exponentes ordinarios. La flecha hacia arriba doble es una torre de exponentes. La flecha triple es una torre de torres. La flecha cuádruple es una torre de torres de torres. El número de Graham usa este sistema en una secuencia de 64 capas, donde cada capa usa el resultado de la capa anterior como el número de flechas. El número resultante ocupa un lugar en el espacio de los enteros que no tiene ninguna representación sensorial posible. Lo extraño del número de Graham no es su tamaño. Es que fue necesario. La demostración de Graham requería acotar una cierta cantidad, y el número de Graham era la cota más pequeña que podía demostrar para ese problema. Matemáticamente hablando, es el número más pequeño que funciona en ese contexto específico. El universo físico es simplemente demasiado pequeño para contenerlo. Esto dice algo sobre la relación entre la matemática y la física que merece detenerse un momento. La física estudia el universo observable. La matemática estudia estructuras que son verdaderas independientemente de si el universo las puede contener. El número de Graham es un reminder de que la realidad matemática es más grande que la realidad física, que hay verdades sobre los números que existen aunque ningún objeto físico pueda representarlas. Hay números que no pueden representarse. Y hay números que aparecen solos en todos lados, que nadie colocó ahí y que nadie puede explicar por qué están. El siguiente llegó a la matemática a través de un hombre que estaba muriendo en un hospital de Londres. El número de Ramanujan 1729. Es en enero de 1919. Srinivasa Ramanujan tiene 31 años y está en un hospital de Putney, al suroeste de Londres, muriendo de tuberculosis. Ha perdido casi 30 kilogramos en los últimos 2 años. Un matemático de Cambridge, G.H. Hardy, viene a visitarlo. Hardy, que es conocido entre sus colegas por su incapacidad de hacer cumplidos sociales, llega en un taxi y menciona que el número del vehículo era aburrido, 1729. Ramanujan levanta la cabeza de la almohada y dice que Hardy está equivocado. 1729 es el número más pequeño que puede expresarse como la suma de dos cubos de dos maneras distintas. 1729 es igual a 1 al cubo más 12 al cubo. Y también es igual a 9 al cubo más 10 al cubo. Ramanujan lo había calculado en segundos, desde una cama de hospital, mientras tosía. Hardy, que pasó el resto de su vida pensando en eso, describió a Ramanujan de la siguiente manera: era el único matemático que conoció que tenía una relación con los números enteramente distinta a la de cualquier otra persona. Para Hardy, los números eran herramientas. Para Ramanujan, eran personajes. Él conocía sus propiedades como uno conoce las particularidades de un amigo, directamente, sin necesidad de derivarlas paso a paso. La historia matemática de Ramanujan tiene una característica única entre todos los matemáticos de la historia moderna. Ramanujan no tenía entrenamiento formal avanzado. Creció en India, estudió matemáticas por su cuenta con un libro de texto de trigonometría y resultados sin demostración, y empezó a generar resultados originales sobre teoría de números que más tarde se verificar correctos, pero que él no podía demostrar formalmente porque no conocía los métodos.
Cuando Hardy lo llevó a Cambridge, la experiencia fue descrita por ambos como una colaboración entre dos personas que habitaban realidades matemáticas distintas. En 2012, el matemático Kanono y sus colegas publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un análisis de uno de los cuadernos manuscritos de Ramanujan, su cuaderno perdido, y encontraron fórmulas que anticipaban conceptos que los matemáticos del siglo XX desarrollaron décadas después, incluyendo conexiones con las funciones de partición que resultan centrales para ciertas áreas de la teoría de cuerdas. Ramanujan había llegado a ello sin conocer la teoría de cuerdas, sin conocer la mecánica cuántica, sin conocer ninguno de los desarrollos matemáticos del siglo siguiente. La pregunta que el caso de Ramanujan no puede resolver es si su acceso a los números era un tipo inusual de intuición, una sensibilidad entrenada que operaba más rápido que la conciencia, o algo categorialmente distinto. La evidencia no permite distinguirlo. Lo que sí permite decir es que había una clase de percepción matemática directa en Ramanujan que era funcionalmente diferente a cualquier método formal de derivación. And que esa percepción accedía a verdades sobre los números que resultaron ser correctas. Los números tienen propiedades que solo algunos pueden ver directamente. But hay una clase de número que nadie puede ver nunca, no por falta de talento sino porque la mecánica estadística del universo predice algo que nadie se permitía decir en voz alta. El problema del cerebro de Boltzmann. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que el universo podría haberte generado por accidente, hace 5 minutos, junto con todos tus recuerdos y todas tus percepciones, y que nada antes de ese momento realmente ocurrió? Ludwig Boltzmann fue el físico que en la segunda mitad del siglo XIX construyó la mecánica estadística, la rama de la física que explica cómo el calor, la entropía y el equilibrio emergen del comportamiento estadístico de millones de partículas. Su trabajo es sólido. Sus ecuaciones siguen usándose hoy. Y esas mismas ecuaciones, aplicadas a la escala correcta, producen una implicación que Boltzmann intentó ignorar hasta que no pudo. La implicación es esta: en un universo suficientemente grande, con un tiempo suficientemente largo, las fluctuaciones estadísticas producen espontáneamente cualquier configuración de materia y energía que sea físicamente posible. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía tiende a aumentar, que los sistemas pasan de estados ordenados a estados desordenados. But, tiende, es estadístico, no absoluto. En un sistema suficientemente grande y suficientemente viejo, las fluctuaciones en la dirección contraria ocurren. Rara vez, pero ocurren. Una fluctuación estadística que produce un cerebro consciente, con memorias implantadas, percepciones funcionales, y todos los estados cognitivos que constituyen una mente, es físicamente posible. Es extremadamente improbable. Pero en un universo suficientemente grande, la improbabilidad no es prohibición. Y aquí está el problema: la probabilidad de que una fluctuación estadística produzca un cerebro consciente aislado, completo con recuerdos falsos de una vida entera, es en algunos modelos cosmológicos más alta que la probabilidad de que un universo completo evolucione hasta producir cerebros conscientes a través de la selección natural y la química. El cosmólogo Sean Carroll, que trabaja en este problema en el Instituto de Tecnología de California, documentó esto en su análisis del modelo cosmológico estándar en 2017. Si el universo es lo suficientemente grande y viejo como para permitir que la entropía fluctúe, la proporción de cerebros de Boltzmann respecto a cerebros evolutivos en ANI modelo donde el universo existe indefinidamente puede ser astronómicamente mayor que 1. Lo que esto significa para ti, específicamente, es incómodo de articular. Si la proporción de cerebros de Boltzmann en el universo supera a los cerebros evolutivos, y en varios modelos cosmológicos lo hace, entonces la probabilidad de que seas un cerebro de Boltzmann que surgió hace 5 minutos con todos sus recuerdos intactos supera la probabilidad de que seas un ser humano con una historia evolutiva real. Boltzmann murió en 1906, probablemente por suicidio, en parte por la presión de defender sus ideas contra el escepticismo de sus contemporáneos. La implicación que lleva su nombre fue articulada por otros físicos después de su muerte. Él nunca la formuló así. Pero sus ecuaciones la contienen. No puedes refutar que eres un cerebro de Boltzmann. Ningún argumento lógico funciona, porque cualquier argumento lógico que construyas podría ser parte de los recuerdos implantados. La única respuesta práctica es la misma que tienes para cualquier otra hipótesis escéptica: seguir funcionando. Pero la hipótesis permanece ahí, en las ecuaciones de la física estándar, sin refutación disponible.
Hay estructuras matemáticas que implican cosas imposibles sobre la realidad. La siguiente va más lejos, es sobre la escala en que el espacio mismo deja de ser espacio. El grupo monstruo. El 20 de enero de 1982, Robert Gries publicó una demostración en el Journal of Algebra que ocupaba 102 páginas y que había tardado 12 años en construir. El objeto que Gries demostró que existía se llama el grupo monstruo. Tiene exactamente 808.017.425.795.875.489.904.961. 710.757.005.754.368.000.000.000 elementos. Ese número, en notación científica, es aproximadamente 8 por 10 elevado a 53. Un grupo matemático es una estructura algebraica que describe simetrías. El grupo de rotaciones de un cuadrado tiene 4 elementos, las rotaciones de 90, 180, 270 y 360 grados que dejan el cuadrado indistinguible. El grupo de simetrías de una esfera es infinito. La clasificación de los grupos finitos simples, uno de los proyectos matemáticos colectivos más grandes del siglo XX, completado en 2004 con más de 10.000 páginas de demostraciones, encontró que casi todos los grupos finitos simples pertenecen a familias infinitas con patrones regulares. Pero 26 grupos no. Son esporádicos, existen de manera aislada, sin familia, sin patrón generador. El grupo monstruo es el mayor de los 26. Lo que hace al monstruo extraordinario no es solo su tamaño. Es lo que sucedió en 1979, cuando los matemáticos John Mackay y John Thompson notaron algo que no debería ser verdad. El monstruo tiene ciertas propiedades numéricas, números que aparecen en su estructura de maneras específicas. Y esos mismos números aparecen en una rama completamente separada de las matemáticas, la función J, que describe propiedades de las formas modulares en la teoría de números. Los números en cuestión eran 196.884 y 196.883. El monstruo contiene representaciones de dimensión 196.883. La función J tiene un coeficiente de 196.884. McKay señaló esto. Los matemáticos lo llamaron Monstrous Moonshine, luz de luna monstruosa, porque parecía exactamente el tipo de coincidencia numérica que normalmente resulta ser accidental. En 1992, Richard Borchers demostró que no era accidental. La conexión era real. And en su demostración, que le valió la Medal of Fields en 1998, usó técnicas de la teoría de cuerdas, la teoría física que intenta unificar la gravedad cuántica con las otras fuerzas fundamentales del universo. Lo que Borchers encontró es que el grupo monstruo, una estructura matemática abstracta con más de 10 elevado a 53 elementos que fue construida sin ninguna referencia a la física, describe las simetrías de un objeto en 26 dimensiones espaciales, exactamente el número de dimensiones espaciales que requería la teoría de cuerdas bosónicas original. Nadie puso el monstruo en la física. Apareció ahí. La pregunta que esto pone sobre la mesa, que los filósofos de las matemáticas han debatido sin resolución desde Platón, es si la matemática es descubierta o inventada. Si el grupo monstruo existía antes de que Gries lo construyera, en algún sentido en que las estructuras matemáticas tienen existencia independiente de las mentes que las piensan, la aparición del monstruo en la física de cuerdas sugiere que la física no hace más que navegar por un territorio que ya existía. La alternativa, que es una coincidencia realmente extraordinaria, se vuelve menos creíble cada vez que aparece una conexión nueva. Hay objetos matemáticos que conectan realidades separadas sin que nadie los colocara ahí. Hay también un número que es completamente definible, que probablemente existe, y que sin embargo es absolutamente imposible de conocer. La constante de Conway, lambda aproximadamente igual a 1.303577. Comienza diciendo en voz alta lo que ves, 1. Ahora describe eso, un 1. Ahora describe eso, dos unos. Ahora describe eso, un 2, un 1. Ahora describe eso, un 1, un 2, dos unos. Ahora describe eso. Y así continúas, una iteración después de la otra.
Esto se llama la secuencia Look and See, en español, mira YD. Es un juego infantil. No tiene aplicaciones prácticas conocidas. Su regla es simple al punto de parecer trivial: tomas el número anterior y en lugar de copiarlo, lo describes. ¿Cuántos hay de cada dígito, en orden? Eso es todo. John Gordon Conway fue un matemático de la Universidad de Cambridge, el mismo que inventó el juego de la vida y que describió el número de Graham como un pasatiempo matemático respetable. En 1986, Conway publicó un análisis de la secuencia Look and See que comenzó a arrojar resultados que nadie esperaba. La secuencia tiene la propiedad de que cada iteración es más larga que la anterior. La pregunta interesante es cuánto más larga. Conway calculó que la razón entre la longitud de una iteración y la longitud de la anterior converge, en el límite, hacia un número fijo. Ese número es la constante de Conway, aproximadamente 1.30357272690342963911257. Hasta aquí, podría ser una curiosidad. Lo que convierte esto en algo relevante para este video es lo siguiente: Conway demostró que lambda es un número algebraico de grado 71. Lo que eso significa, en términos concretos, es que lambda es la raíz de un polinomio de grado 71 con coeficientes enteros. Para derivar lambda del comportamiento de la secuencia, necesitas resolver una ecuación algebraica de grado 71, una ecuación que no puede factorizarse en componentes más simples. No porque no hayamos encontrado la factorización, sino porque no existe. Un juego para niños, describir en voz alta lo que ves, genera, a través de iteraciones, una constante de crecimiento que es irreduciblemente compleja en el sentido algebraico. No hay versión más simple de la respuesta. La complejidad no se puede eliminar. La matemática que emerge de la regla más sencilla imaginable es genuinamente alta matemática. Esto tiene ecos en toda la física y la biología. La emergencia de complejidad a partir de reglas simples aparece en autómatas celulares, en el plegamiento de proteínas, en la formación de patrones en la naturaleza, la espiral de los girasoles, los fractales costeros, los movimientos de los cardúmenes de peces. No hay una razón profunda conocida por la que reglas simples deberían generar complejidad irreducible. Simplemente lo hacen. Si un juego infantil puede contener matemáticas de grado 71 que no pueden simplificarse, ¿cuánta verdad matemática hay que es completamente inaccesible, no por dificultad técnica sino por principio fundamental? El último número de este video es la respuesta a esa pregunta, en forma de un número que existe pero que nunca podrá conocerse del todo. El omega de Chaitin, ohmio. En 1936, Alan Turing demostró que existe un problema que ningún algoritmo puede resolver en general, el problema de la parada. Dado un programa de computadora arbitrario y una entrada arbitraria, no existe ningún procedimiento mecánico que determine, en tiempo finito, si ese programa se detendrá o correrá para siempre. La demostración era una consecuencia directa de la estructura de la computación. No es que no hayamos encontrado el algoritmo. Es que su existencia es matemáticamente imposible. En 1975, el matemático Gregory Chedin tomó el problema de Turing y le preguntó: ¿qué pasa si tomamos todos los posibles programas de computadora, de todas las longitudes posibles, y calculamos la probabilidad de que un programa aleatorio se detenga cuando se ejecuta? Esa probabilidad es un número real entre 0 y 1. Chaitin lo llamó omega. Omega tiene una definición matemática completamente precisa. No hay ambigüedad sobre qué es. Es la probabilidad de que un programa elegido al azar, generado bit por bit con un dado justo, se detenga en tiempo finito. Ese número existe. Tiene un valor. Y sus primeros dígitos pueden, en principio, calcularse. Lo que Chaitin demostró es que, aunque cada dígito individual de omega es computable, en el sentido de que hay algoritmos que pueden determinar su valor dado tiempo suficiente, la secuencia completa de dígitos de omega es absolutamente no computable. No porque omega sea irracional o trascendente en el sentido ordinario, pi también lo es, y podemos calcular sus dígitos sin límite. Sino porque cada dígito de omega codifica información sobre qué programas se detienen, y en el límite, esa información es equivalente a resolver el problema de la parada. Omega es lo que Chaitin llamó un número no computable. Es un número real, perfectamente definido, cuyos dígitos individuales pueden conocerse pero cuya totalidad es absolutamente inaccesible.
No temporalmente. No en principio con mejor tecnología. Matemáticamente, para siempre. Lo que esto significa es que hay verdades matemáticas que existen y que son absolutamente inaccesibles para cualquier mente o sistema de cómputo. No porque sean difíciles, sino porque la estructura de la computación, que es la estructura de cualquier proceso que siga reglas, tiene un techo. Más allá de ese techo hay territorio matemático que no está vacío sino habitado por verdades que ningún proceso puede alcanzar. El matemático John Barrow escribió que omega representa el primer número que puede describirse pero no poseerse. Puedes nombrarlo. Puedes definirlo. No puedes conocerlo del todo. No es como no saber cuántos planetas hay fuera del sistema solar, ese es un problema de medición. Es como un límite inscrito en la lógica misma de lo que significa calcular. Los 9 números de este video son cada uno una ventana a un sistema más grande. La constante de estructura fina revela que los parámetros del universo podrían haber sido distintos y nadie sabe por qué son como son. La identidad de Euler revela que las ramas más separadas de las matemáticas están conectadas de maneras que nadie puede explicar. La longitud de Planck sugiere que el espacio mismo tiene una resolución mínima que los físicos teóricos tratan con las mismas herramientas que usarían para describir un sistema computacional. El número de Graham revela que la verdad matemática es más grande que el universo físico. El número de Ramanujan abre la pregunta de qué tipo de percepción permite acceder a propiedades numéricas directamente. El cerebro de Boltzmann aplica las mismas ecuaciones que explican el calor a la pregunta de si eres real. El grupo monstruo aparece en la física de cuerdas sin que nadie lo pusiera ahí. La constante de Conway emerge de la regla más simple imaginable con complejidad irreducible. Omega existe pero no puede poseerse. El sistema completo, todos los mecanismos documentados de cómo la reality se rompe, cómo funciona la manipulación institucional, y cómo tu mente opera sin que lo sepas, está en el siguiente video.